John, how currently you see John, the ¿cómo ves actualmente la situación en el campo de batalla en Ucrania? ¿Y cómo se va a tener eso en cuenta en las negociaciones actuales entre las dos partes? Porque al fin y al cabo, todo se reduce a Ucrania y a su economía, a su mano de obra. ¿Sabes si Ucrania está en algún tipo de desorden? ¿Está recibiendo Ucrania más ayuda o menos ayuda de Occidente? Porque según las cifras que nos llegan de los europeos, parece que el apoyo a Ucrania, en términos de dinero, equipamiento, Iván, se está reduciendo drásticamente. And weapons they're reducing, and we had recently 2 days ago we had a Y tuvimos, ya sabes, recientemente, hace 2 días, unas 80 toneladas de equipo que fueron a Ucrania desde Polonia, ya sabes, desde Estados Unidos a Polonia y luego a Ucrania. Pero no son tan significativas, no tan influyentes en lo que respecta al campo de batalla y a cómo, ya sabes, se está intensificando la lucha. Rusia anunció ayer que más de 150 soldados ucranianos murieron en un solo día, en un frente. ¿Cómo ves la situación en el campo de batalla y cómo se va a tener en cuenta en las negociaciones actuales? And how is it going to be considered in the current negotiations? Well, you have lots of guests also talking Bueno, también about tienes muchos Russian invitados que position. hablan sobre la posición militar en el campo de batalla. Russian military La mayoría de ellos leen, igual que yo, a los blogueros militares rusos, Boris Roshin, la web del coronel Kasad, Mikhail Svinchuk, la web de Rivar y varios más. Estos ofrecen una cobertura jugada a jugada, día a día, hora a hora. Además, el presidente Putin tuvo la semana pasada una larga reunión, una reunión ampliada del Consejo de Defensa a la que asistió el general Gerasimov. El ministro de Defensa presentó un informe y Putin resumió la situación actual. No voy a poner a prueba la paciencia de todos repitiéndolo. Por un lado, hay grandes bolsas de fuerzas ucranianas rodeadas. Así que todo lo que entra desde la frontera polaca hacia Leópolis o Kiev ya no puede llegar al frente. No puede. Can't. The second, the Russian position is En segundo lugar, la posición rusa ha sido avanzar muy lentamente. Y si la gente quiere entender cómo funciona eso, tácticamente hablando, puedo remitirles a Mark Takacs, un mayor húngaro y especialista en análisis de guerra terrestre. Cada 2 semanas aproximadamente, publica una evaluación bastante interesante y equilibrada sobre cómo luchan ambos bandos por zonas relativamente pequeñas. ¿Por qué los rusos están ganando en cada una de esas zonas y cómo lo logran a lo largo de toda la línea? A lo largo de toda la línea, la posición rusa ha sido exactamente la que ha expresado el presidente Putin. Si no podemos alcanzar nuestros objetivos territoriales, incluida nuestra seguridad, es decir, una zona desmilitarizada lo bastante profunda como para proteger nuestro territorio de futuros ataques con drones o misiles, si no podemos lograrlo por medios diplomáticos, if we can't achieve it by diplomatic means, we'll use force. And force is what's working, as you mentioned. y la fuerza es lo que está funcionando. Como mencionaste, cada día cuenta. Nuestra audiencia puede leerlo. El Ministerio de Defensa publica un boletín operativo diario. Se puede ver un resumen de cada uno de los principales grupos del ejército a lo largo de la línea y un resumen de la tasa de bajas. La tasa de bajas ha estado entre 1.400 y 1.550 al día en las últimas semanas. Eso es considerablemente más alto que antes. Independientemente de que se discuta la veracidad de las cifras concretas, lo importante es la tasa de aumento. Muestra el nivel de escalada a medida que las fuerzas rusas avanzan lenta pero firmemente hacia el oeste a través del río Dnieper, hasta donde sea necesario para asegurar las 4 regiones y una zona desmilitarizada profunda, lo bastante profunda como para proteger contra futuros ataques. To protect against future attacks. I think it doesn't need more repeating. Creo que no hace falta repetirlo más. Lo que los ucranianos y sus aliados son capaces de hacer es luchar en otros frentes. No logran avanzar, no pueden lanzar ninguna contraofensiva. No quedan reservas en lo que podríamos llamar la batalla terrestre. En su lugar, están haciendo lo que hemos denominado la batalla marítima. Y también los hemos visto continuar con la batalla aérea contra objetivos rusos, refinerías y demás en el interior de Rusia, así como en la Novorossiya, las nuevas regiones.
Esta es una guerra de aguijonazos. No es insignificante, pero su objetivo principal es demostrar algo que es falso. Pretende mostrar que Ucrania puede seguir ganando la guerra, cuando eso simplemente no es cierto si se aplica a la guerra terrestre. Let's zoom out a little bit, John, with what's going on in Ampliemos un poco la perspectiva, John, para ver lo que está ocurriendo en el Caribe. Estados Unidos ha decidido, digamos, atacar a estos petroleros que van hacia y vienen de Venezuela. ¿Cómo ves el panorama general con la administración Trump? Mencionaste la guerra, el ataque con drones a un petrolero ruso, pero cuando se trata de Venezuela y otras partes de América Latina, la gente no está contenta con lo que está ocurriendo allí. Aún así, Donald Trump y su administración están haciendo lo que creen que es correcto para Estados Unidos y lo que beneficiaría a Estados Unidos. Pero con estos ataques a los petroleros, ¿qué crees que persiguen realmente en términos de política exterior? Bueno, eso es complicado. Está un poco más allá de mis competencias hablar sobre las luchas internas de las facciones en Estados Unidos. Está claro que existe una especie de línea de Rubio que no es la misma que en otras partes de la administración. Permíteme decir esto. Voy a citar lo que dijo Rubio, porque lo mencioné hace un momento. Eso da una idea de lo que él cree que está haciendo. Le preguntaron en una rueda de prensa el día 19 que respondiera al primer ministro Lavrov, quien dijo que sería un error fatal que Estados Unidos intentara bloquear los petroleros de Venezuela y derrocar al régimen de Maduro. ¿Qué cree que está haciendo? Esa fue la pregunta que le hicieron a Rubio. Y esta fue su respuesta. Sí, no nos preocupa una escalada con Rusia en relación con Venezuela. Quiero decir, siempre hemos esperado que ofrecieran apoyo retórico al régimen de Maduro. Creo que tienen las manos llenas en Ucrania. Y si está viendo esto, Sergei, es decir, Sergei Lavrov, feliz Navidad. Pero al final del día esperaba que dijeran lo que iban a decir. Apoyo retórico, lo entendemos, no es un factor en cómo consideramos todo este asunto. Bien, así que ahí está Rubio diciendo, vamos a hacer lo que queramos, sin importar lo que digan los rusos. No le preguntaron qué opinan los chinos, pero hay dos partes en el anuncio de Trump de un cordón sanitario, un bloqueo contra Venezuela. En primer lugar, Trump dijo, vamos a recuperar todos los activos estadounidenses que fueron nacionalizados y que ahora están repartidos entre Rusia y China. China es el mayor inversor en Venezuela y aún no ha explicado cómo se siente ni qué propone hacer si sus inversiones en Venezuela, no solo su comercio petrolero, son incautadas por Estados Unidos. Eso enfrenta a China y Rusia con Estados Unidos en cuanto a quién posee los activos mineros y petroleros en Venezuela. La segunda parte es el bloqueo. Según lo entiendo, se trata de un gran farol por parte de la administración Trump. Es reacia a desplegar fuerzas y derrocar directamente al régimen mediante el combate. El coste, el riesgo, ya lo hemos comentado antes, el riesgo de Bahía de Cochinos es demasiado alto. Supongo que hay una facción, o más de una en Washington, que quiere provocar una especie de situación al estilo del Golfo de Tonkin, que al incautar, registrar o atacar embarcaciones, se produzca un contraataque venezolano contra un buque estadounidense, lo que se convertiría entonces, al estilo de la guerra de Vietnam, en la justificación para un ataque masivo. Parece haber cierto grado de apoyo estadounidense a esta línea provocadora. Por el momento, el presidente Maduro y el régimen venezolano se mantienen tranquilos, entienden este tipo de provocación. Han agotado las posibilidades de negociación en las que Maduro aparentemente ofreció algunas concesiones de inversión a Estados Unidos y fueron rechazadas. Así que estamos en una fase de provocación en la que mi propia apuesta, y podría estar muy equivocado, es que Venezuela no se dejará provocar y dejará en evidencia el farol de Trump.
At the same time, it would appear that Rubio is keen. Al mismo tiempo, parece que Rubio está más dispuesto que otros a atacar a Venezuela, ya sea en el Pentágono o en la Casa Blanca. No lo sé. Pero volvamos a lo que sí conozco un poco mejor. En primer lugar, Rusia no está difundiendo lo que realmente hace para ayudar a Maduro. Mejorar su capacidad de disuasión, poner a prueba el farol de Trump, prolongar el enfrentamiento, aumentar el riesgo de bajas estadounidenses si hubiera un ataque real contra Venezuela. Defensa aérea, coordinación interna, muchas cosas. Si las conociera, no estaría hablando de ellas. Rubio simplemente está haciendo un espectáculo al ser tan desagradable con Sergei Lavrov. Debería dirigir su equivocada ironía hacia el GRU, el Servicio de Inteligencia del Estado Mayor ruso, y hacia la capacidad del Ministerio de Defensa ruso para reforzar la defensa de Venezuela. Porque cuanto más se prolongue el enfrentamiento, más tiempo tendrá Rusia para ayudar a Maduro a reforzar sus defensas. Cuanto más fuertes sean sus defensas, mayor será su capacidad de disuasión. Ese es un punto. Segundo, ¿qué pasa con China? La clave es China, John. Bueno, no exactamente la clave, porque la pregunta es, ¿tiene China alguna capacidad militar para disuadir a Estados Unidos en esta situación? ¿O dispone de alguna capacidad económica, comercial o de intercambio? No queremos decir que China sea el mayor tigre de papel del mundo, pero en Venezuela, ¿qué propone exactamente China hacer para proteger sus inversiones? Sí, ha hecho, como Rubio caricaturizó a Lavrov, declaraciones generales sobre la soberanía de Venezuela, la insensatez de las acciones de Estados Unidos, el bloqueo, las sanciones y demás. Pero, si el empuje de Estados Unidos acaba enfrentándose con los chinos, ¿qué veremos? Pues bien, aún no hemos visto a China ejercer ningún tipo de fuerza militar fuera del estrecho de Taiwán. Así que podemos esperar que China no tenga una capacidad militar, pero sabemos que posee una importante capacidad de disuasión económica, porque ha utilizado las tierras raras y otros embargos de exportación contra Estados Unidos con bastante eficacia. Así que lo que estamos diciendo aquí es que si Rusia está ocupada intentando prolongar el enfrentamiento, mientras ayuda a Maduro a desarrollar capacidades disuasorias y defensivas en el ámbito militar, ¿qué está haciendo China para crear un ambiente en el que Estados Unidos pueda considerar que los costes económicos de enfrentarse a la inversión china en Venezuela no merecen la pena perseguirse con tanta agresividad? Lo planteo de forma retórica. Creo que para todos está claro cuáles son las preguntas, pero no conozco las respuestas. Ya lo veremos. Pero cuanto más tardemos en verlo, mejor será la posición de China, Rusia y Maduro, y peor la de Trump, dejando a un lado a Rubio. Leaving aside Rubio. John, before wrapping up this session, Sí. John, antes de que terminemos esta sesión, ¿cómo ves las cifras, las bajas, los muertos y heridos de la guerra, la batalla en Ucrania, tanto del lado ruso como del ucraniano? Recientemente el lado ruso publicó algunas cifras, pero ¿cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que ha pasado hasta ahora? ¿Cómo interpretas esos números? Esa es una cuestión que no he estudiado con suficiente detenimiento como para darte una respuesta precisa. Puedo decir, que la propaganda británica ha hecho afirmaciones basadas en estimaciones procedentes de esquelas, avisos de entierro y registros de herencias, sugiriendo que las bajas rusas superan las 100.000. No tengo la cifra actual, pero he leído esos informes. Es un número muy elevado, muy grave, con importantes repercusiones en todo el país. Algunas de esas preocupaciones se expresaron abiertamente durante la rueda de prensa de resultados del año del presidente Putin la semana pasada. Al mismo tiempo, este nivel de pérdidas hace que el avance de Rusia en el campo de batalla sea más prudente. Al mismo tiempo, las cifras, de bajas ucranianas son mucho más altas que las estimaciones británicas,
estadounidenses o de los llamados centros de estudios de la OTAN, y ni siquiera tomo en serio las cifras mínimas de Zelensky. Se puede ver la proporción en los intercambios de cuerpos, un asunto macabro, pero se observa que la proporción de cuerpos rusos recuperados frente a los ucranianos recuperados e intercambiados está entre 1 a 10 y 1 a 20. Esa es una proporción que, si se aplicara al campo de batalla real, estaría dentro del rango que mencionan algunos de tus invitados militares cuando hablan de las normas habituales de combate, la relación entre muertos y heridos y demás. Así que mi propia suposición coincide con la de todos tus otros invitados. Es una estimación aproximada de que la proporción de ucranianos frente a rusos es de algo más de 1 a 10. Una muerte rusa por cada 10 ucranianas, un ruso herido por cada 10 ucranianos heridos, y así sucesivamente. Y luego está la otra proporción militar estándar entre muertes y heridos. No puedo entrar en ello porque me falta la experiencia, y tengo 1.000.000 de documentos a mi alrededor, pero ninguno trata ese tema. Aún así, hagamos una observación general para que quede claro a nuestro público. El nivel de bajas en el lado ruso motiva la cautela. Y en el análisis independiente de las operaciones tácticas de Takashi, se puede ver esa cautela. Se puede ver el tiempo que tarda el lado ruso en prepararse y avanzar sobre una cantidad mínima de territorio antes de moverse. Esa cautela es una promesa política del presidente al pueblo ruso. Es la razón por la que, a pesar de una tasa de bajas inusualmente y sin precedentes alta para Rusia, el presidente y el ejército siguen recibiendo una aprobación pública enorme y estable. La aprobación pública no es para la muerte. La aprobación pública es para una guerra justa y un sacrificio lamentable, triste, trágico, horrible, terrible, pero un sacrificio para defender a Rusia de una amenaza mayor. Y no hay duda de que desde el punto de vista ruso, el nivel de bajas no ha provocado ningún tipo de oposición pública como la que los aliados occidentales esperaban o creían poder fomentar dentro de Rusia. Perdón. ¿Qué vemos en el lado ucraniano? Pues bien, ciertamente existe la capacidad de seguir luchando. Disuadidos, sí, en el campo de batalla, por el hábito ucraniano de disparar por la espalda a quienes intentan rendirse. No hay duda, y Putin lo mencionó el pasado viernes, de que los asesinatos por venganza que las fuerzas ucranianas están cometiendo contra civiles en pueblos y aldeas mientras se retiran están ocurriendo porque han perdido. Es terrible. Está ocurriendo. Dice mucho sobre la tasa de bajas ucranianas. La cifra es mucho mayor. Ucrania tiene ahora, en términos de población, la mitad del tamaño que tenía al comienzo de la guerra. Digamos que la mitad del país ha huido y esa mitad no va a volver. No es simplemente que se hayan trasladado a Polonia durante un tiempo o más al oeste de Europa. Las víctimas entre la población ucraniana, las víctimas vivas de la guerra, representan a la mitad del pueblo de Ucrania y se han marchado para siempre si logran sobrevivir y mantener su residencia en el extranjero. Es una tasa de víctimas enorme que normalmente no se mide cuando pensamos en la muerte, las bolsas para cadáveres y las heridas, o en ese tipo de bajas. Así que situaría las cifras en ese equilibrio. Ucrania se ha derrumbado básicamente y lo ha hecho a lo largo de 3 años, según se mide por el número de refugiados, las cifras de entrada en cada uno de estos países y así sucesivamente. Ucrania tiene ahora la mitad de la población que tenía. Dentro de Ucrania, la tasa de bajas es aproximadamente de 1 a 10 en comparación con la tasa de bajas rusa. Against the Russian casualty rate.